Saludos, si quieren. Ok. Buenas noches a todos. Volvemos a vernos, a reunirnos para conversar sobre la intelectual Nilita Vientos Gastón. Eh, quiero antes de comenzar sobre dónde dejé el tema de la última vez. Quiero conversar algo sobre los temas y las lecturas que había asignado en lo que vendría a ser el intelectual en el imaginario de Nelita Vientos Gastón, su función en la colonia y su relación con la plenitud, la cultura y la disidencia, que iba a ser una de las próximas lecturas y los próximos temas. Decidí, a raíz de volver a reexaminar los temas, que sería lo próximo que vamos a tratar, porque el tema del intelectual es parte de lo que sería la praxis de Nilita, o sea, lo que Nilita considera que debería ser el intelectual en, en la sociedad y específicamente en la sociedad colonial. ¿Por qué? Porque releyendo las lecturas me di cuenta que hay un trabajo, el trabajo este muy importante, comentarios, un ensayo sobre Puerto Rico, en la encrucijada de Roberto Resat Benítez y Celeste Benítez, que es una contestación a un trabajo que publican ambos intelectuales, y Nilita entonces como intelectual se ve obligada a contestar, ¿verdad? Entrar en la praxis, entrar en la práctica de su función y hacer entonces hincapié en lo que debe hacer un intelectual, de lo que ella entiende lo que debe hacer un intelectual. Me pareció entonces que como ella toma conciencia y ese trabajo se hace posterior a el pleito del idioma, y estoy tratando de seguir eh, unas fechas. Pues entonces voy a trabajar primero el pleito de la lengua, el llamado caso del idioma, y entonces cómo surge ahí el intelectual. Así que vamos esta noche, esta tarde, vamos entonces a reflexionar sobre ese trabajo de Nilita, sobre la lengua, que viene a ser, a mi entender, el segundo pleito que lleva, porque nosotros nos quedamos que en 1937 Nilita, en sus funciones en el Departamento de Justicia, trabaja el pleito de los 500 acres. Ahí es donde nos quedamos. Nilita, bueno, Nilita gana el pleito, pero entonces hay que decir que el pleito fue un caso, gana el caso, pero hay que decir que el caso fue llevado por Guerra Mondragón, que era el que dirigía eh, en ese momento, parte de esa agencia, la de los 500 acres, y el grupo que con ella trabajaba. Nilita lo que hizo fue, entre las cosas que es muy importante para llevar el caso, Nilita lo que hace es el trabajo de investigación, porque es una investigación histórica que conlleva ir a los textos legales y a los textos históricos. Y Nilita, dentro de estas funciones, como bien establece Carmelo Delgado Cintrón, tenía que ocuparse de estos trabajos. Ella era específicamente. Nos habíamos quedado conversando acerca de cómo ella se queda en el trabajo en el Departamento de Justicia, a pesar de que en principio Miguel Guerra Mondragón no estaba tan interesado, y cómo entonces ella se queda trabajando y cómo se queda llevando una parte activa en el Departamento de Justicia. Hay algo muy interesante en este momento, en el 37, en el momento en que ella ocupa el espacio en el Departamento de Justicia, está también en el Ateneo, no como presidenta, sino como socia de número, pero socia muy activa.
y a la misma vez está pensando en cómo proponer, porque ya tiene índice cultural, pero cómo proponer llevar a cabo la revista, cómo proponérsela a alguien, la revista que luego tiene el nombre asomante y luego sin nombre. Aquí ocurre algo muy interesante. Como parte de ser socia en el Ateneo, al Ateneo en 1937, ella tiene que hacer una investigación porque recuerda que ocurre la masacre de Ponce. Y en la masacre de Ponce, el Ateneo se ve obligado, por sus funciones, claro, a participar dentro de un proceso de investigación. Y entonces Nilita es parte de ese proceso. En ese mismo año también ocurre lo del proyecto Tidings, que Nilita también participa, y señalo lo siguiente. Nilita Viento Gastón entró a la plaza política partidista en 2 ocasiones. O sea, ya no solamente como miembro del Ateneo, sino que entra con unos partidos políticos en 2 ocasiones. La primera como socia de número del Ateneo puertorriqueño en la investigación que sobre la masacre de Ponce hace la institución. La segunda también en 1937, cuando forma parte con Gilberto Concepción de Gracia y Rafael Picó y Manuela Pérez, del cuadro directivo del Frente Unido Pro Constitución de la República de Puerto Rico. Este frente se constituye como reacción al proyecto Tidings de 1937, que proponía conceder la independencia de Puerto Rico. Es decir, tenemos a Nilita trabajando en el Ateneo, haciendo investigaciones en tanto y cuanto como socia del Ateneo, pero participando de un partido político. Ella comentaba más tarde, y lo comentaba, y cuando le preguntaban, comentaba más tarde, que ella quedó muy insatisfecha de su trabajo en los partidos políticos, porque se dio cuenta que en un partido político hay que seguir unas reglas. Y Nilita, como afirmaba una y otra vez, ella tendía a tener sus propias comentarios, sus propias ideas. Y entonces ella se da cuenta, la reacción de Viento Gastón no se hizo esperar. Renunció afirmando que no quería pertenecer a nada que fuera partido político y pensar que solo se hace patria. Esto es muy importante, porque ella cobró conciencia de que en los partidos políticos solamente se hace patria cuando tú participas en los movimientos políticos y en sus decisiones. Ella entiende que esto no es consono con ella. Haciendo política partidista es el más craso y estéril de nuestros errores. Pienso que se dio cuenta que en la sociedad de la década del 40, y eso es muy importante también, ¿verdad? Había poco o ningún espacio para ella, porque era una sociedad construida política y económicamente para hombres. Solo contadas mujeres que estaban sirviéndole en el espacio de la educación eran las que podían tener opiniones. Entonces, vuelta a ella a plantear de cómo en una sociedad, como esta sociedad del 40, la mujer tenía un espacio sí en la casa y un espacio para opinar, pero sujeta a las directrices del gobierno, que sería en el departamento de instrucción, ¿verdad? En aquel momento. Nelita entonces decide que no va a continuar en ningún movimiento político, y ahí entonces ocurre lo que Díaz Quiñones señala como la bifurcación de Nilita. Ahí Nilita se da cuenta que no tiene espacio en el ámbito político y decide entonces reafirmar su posición en el Ateneo, reafirmando, ¿verdad?, que el espacio del letrado, insistiendo en la
en la importancia de los disidentes, que era ciertamente lo que ella pensaba y creía, y que en aquel momento los partidos políticos no estaban muy dispuestos a apoyar. Y entonces Nilita, dice García, dice Díaz Quiñones, que Nilita toma el Ateneo, que era una institución de cierta manera vieja, vetusta, en la cual solamente participaban aquellas personas, las personas mayores. De hecho, interesante viene a ser que una de las costumbres que Nilita cambia, los modos, hábitos, era de que había que asistir, cuando toma la presidencia en el 46, de que había que asistir con corbata, como habíamos comentado. Y ella dice, no, 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 aquí que entre todo el mundo, yo lo que quiero es que venga gente. Entonces esa es una forma, de cierta manera, de atraer público, pero una forma de crearle unos socios, de crear un grupo que se sienta partícipe de los trabajos que se hacen en el Ateneo. Y por otro lado también está invitando a artistas, obreros del arte, a participar en los espacios que ella va creando en el Ateneo. La bifurcación que toma Nilita es muy consciente, ¿verdad? Está muy consciente de que va a entrar de cierta manera en diferencias con el partido que toma el poder en ese momento, que es el Partido Popular, y con las decisiones que toma acerca de convertir esta sociedad, las decisiones económicas, porque Nilita entendía que manos a la obra conllevaba todo un proceso de convertir esta sociedad en una sociedad industrial, donde se iban a olvidar toda una serie, se van a pasar por alto toda una serie de situaciones muy particulares que tendría que ver con la sociedad, ¿verdad? Y sobre todo con la gente que no pensaba igual. Es en ese momento, ¿verdad?, que entonces Nilita, que ya había trabajado, ya había hecho lo del pleito de la lengua, como, perdóneme, que había hecho la ley de los 500 acres, y como lo digo, había salido triunfante, pues entiende que puede entrar de lleno a hacer la defensa del pleito de la lengua. Hay que hacer, cuando estábamos conversando con el profesor Almeida, le comentaba que la mayoría de las personas tienen idea que el pleito de la lengua, el pleito del idioma, como quieran referirse a él, son pues una pelea que se llevó a cabo legalmente, claro, pero que solamente se trató de un caso. Ciertamente no es. El pleito del idioma, el pleito de la lengua, fueron toda una serie de situaciones particulares que comienzan en 1903 y que tienen que ver con la cuestión económica. En uno de mis trabajos sobre esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacerle una breve relación de los casos para que ustedes tengan idea de en qué consistió el pleito de la lengua, el pleito del idioma, y por último, cuál fue la posición de Nilita, que comenzó, como les acabo de decir, inmediatamente que entré en el Ateneo, porque hubieron toda una serie de casos que el Ateneo, por su función de defensa del español, se vio en la posición de defender. Digo yo entonces, citando a Lewis Carroll, cuando yo empleo una palabra, dijo ligeramente Humpty Dumpty, con tono ligeramente desdeñoso, significa lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. El problema, respondió Alicia, consiste en saber si puede hacer que una palabra tenga tantos significados distintos. El problema, dijo Humpty Dumpty, consiste en saber quién manda. Esto es todo. Y ahí es el pleito. ¿Quién es que manda
el gobierno Estados Unidos imponiendo toda una serie de medidas y reglas en el país y las reacciones de las personas, de los diferentes componentes de la sociedad puertorriqueña. Uno de los problemas que con más atención han estudiado diferentes intelectuales dentro y fuera de Puerto Rico es el área de la comunicación. Dentro de esta, el problema de la lengua o el idioma vernáculo que cada pueblo del mundo expresa en realidades cotidianas. A nosotros los puertorriqueños nos ha tocado en suerte participar de la magnífica experiencia de poseer una de las lenguas de mayor entronque mundial, el español. A los casos, perdón, a los casos entonces que llamamos decir que nosotros los puertorriqueños tenemos una doble responsabilidad con nuestra lengua, dice Nilita, el vernácula, el español, dada nuestra realidad de colonia. Y es que en la medida en que permitimos que se nos desvirtúe nuestro idioma, estaremos permitiendo que se nos acabe nuestra realidad de nación y de ser entes de nuestra propia historia. Durante el periodo que va de 1898, momentos en que pasamos a ser colonia de Estados Unidos, hasta el presente, el puertorriqueño ha tenido que estar en constante combate para proteger su lengua. Esto ha sido así y es de tal importancia que se han llevado a cabo varios casos a las cortes y que se han presentado diferentes proyectos de ley pidiendo que se haga el español el idioma oficial de Puerto Rico. A este proceso que ha conllevado exposición en la prensa de parte del público, de diferentes grupos, unos apoyando que el español se haga idioma oficial, otro que se mantenga el español tanto como el inglés como idiomas oficiales de Puerto Rico, a los proyectos de ley, a los casos judiciales, civiles, llevados a nivel personal o colectivo, a las posiciones y contraposiciones de diferentes individuos sobre el idioma. Esto es lo que podríamos llamar el pleito del idioma. Y el primero de los casos, que luego se resumen en 4 pleitos, es del 31 de enero de 1931. Durante la vigencia del Acta Foraker se establece una ley escolar conocida como Acta para el establecimiento de un sistema de escuelas públicas en Puerto Rico. La prepara el doctor Martín Brombo, quien posteriormente ocupa el cargo de comisionado. Y esta ley promovía, que es parte del gobierno civil, pero que lo que interesaba a mi particular visión es que lo que quería era armonizar las situaciones que estaban ocurriendo. Es un gobierno que entra de un país interventor, porque fue interventor, ¿verdad? Y impone unas reglas, unas leyes para lograr armonizar las relaciones entre la nueva nación que entra en el país que se convierte en colonia. El segundo en 1905, y estando en la incumbencia un nuevo comisionado, se establece un nuevo enfoque cuyo significación irá hasta el presente, que luego se cambia por la cuestión del idioma. El nuevo comisionado, Fagner, está preocupado porque no se consiguen materiales que respondan a la realidad puertorriqueña. Esto es muy importante porque lo que pasa es que de ahí en adelante, ¿por qué es importante? Porque de ahí en adelante los libros y los textos comienzan a hacer traducciones de los publicados en Estados Unidos, que luego se hacen en español, se traducen al español para de cierta manera hacer la adecuacidad para los que los van a leer. Y el último
comisionado que vamos a citar es Juan B. Heike, que es el más cercano que recordamos porque tiene unos trabajos que va en su incumbencia, va de 1921 a 1930. Y para la enseñanza del inglés es prioridad, de tal forma que para él las reuniones de los maestros tenían que hacer en inglés. Las reuniones se les da prioridad en inglés para los estudiantes. Había un examen final el cuarto año que el estudiante tenía que, para probar su pericia en los en el conocimiento, tenía que ser en inglés. El que sigue entonces, en 1946, perdón, vamos a encontrar, sin embargo, que don Epifanio Fernández Vanga publica diferentes trabajos sobre la problemática de español. Fíjense que a un lado que se están dando cuestiones judiciales, leyes que se está imponiendo desde la metrópoli, hay unas reacciones de parte de diferentes gentes, de parte de la gente que compone, de los puertorriqueños. Y en 1915, don Epifanio Fernández Vanga publica diferentes trabajos sobre la problemática del español y la problemática del inglés. Siempre estaban Fernández Vanga y Nilita, participaron activamente desde el Ateneo en la defensa del español en Puerto Rico. En 1933, fíjense cómo se va expandiendo la lucha, ¿verdad? La toma de conciencia de que el español es el idioma que debe de alguna forma ser el idioma oficial, de frente al inglés que se venía imponiendo desde el Departamento de Educación, desde el Departamento de Educación. En 1933, la Asociación de Maestros celebra un referéndum en donde en gran mayoría aprueban la enseñanza en español en las escuelas públicas. Fíjense, muy importante, ¿no? Los maestros tomando conciencia, haciéndose solidarios frente al Departamento de Instrucción Pública, haciendo tomar constancia de que ellos tienen que participar porque es las materias que enseñan, y hacerle constancia a la comunidad de que muchas de las reglas que se tomaron, sobre todo en el Departamento de Instrucción con Heike, no eran las más adecuadas. Esta misma que cité de las reuniones en donde se filmaba el inglés, para las reuniones de los maestros, donde se estimulaba constantemente a los estudiantes que aprendieran el inglés, porque el inglés se convirtió de cierta manera en el idioma del mejoramiento. Estaba asociado que en la medida en que tú sabías inglés, pues ibas a mejorar económicamente. En 1942, el Consejo Superior de Enseñanza recomendó que la enseñanza universitaria se hiciera en español. Y el gobernador interino, don Manuela Pérez, vetó el proyecto en enero de 1946 porque él tuvo profundas diferencias con algunas de las personas que habían llegado a esos acuerdos. Mientras esto ocurría en el Tribunal de Distrito de San Juan, el señor Pedro Parrilla Montañez solicita, fíjense en algo, aquí es un individuo ya pasa del grupo social de la queja a un individuo. El señor Pedro Parrilla Montañez solicita una acción sobre sentencia. La misma declara que como el proyecto número 51, que era el proyecto que se había llevado para declarar
el español había sido sometido al presidente el 30 de abril y este no lo había vetado dentro del término de 90 días, según especificaba el artículo 34 de la Carta Orgánica. Este se había convertido en ley. Se solicitaba solicitaba el señor Parrilla que, dada la patria potestad y el cuidado que debía a la educación de sus hijos, él tenía el derecho y la obligación de pedir que se le dé a sus hijos la educación que manda la ley. En la demanda se pedía que se resolviera la diferencia de los criterios y que se declarara que la ley estaba en vigor. Fíjense en que esto reafirma una vez más. Aquí hay una situación con respecto al idioma. Aquí, por un lado, impuesto y la cuestión del inglés. Si va a ser el inglés o si va a ser el español. Porque algunas veces la ley implicaba, se daba que podrían ser compartidos, tanto el inglés o el español. Pero por otro lado había una presión para que fuese el inglés, el idioma oficial. Dentro de esto vemos que hay grupos, hasta que el señor Parrilla surge, habían grupos individuales haciendo quejas. Por ejemplo, Banga, ¿verdad? O estaba también el Ateneo, o estaba la Asociación de Maestros, haciendo presión para que el caso se ventilara públicamente. Y entonces con el señor Parrilla, pues este lleva el caso. Se constituyó un tribunal colegiado compuesto de 5 jueces que resolvió por unanimidad que el proyecto 51 se había convertido en ley y que el demandado venía obligado a poner en vigor sus disposiciones. El tribunal dictaminó 2 opiniones, una escrita por el juez Polo, en la que concurren Álvarez y Suárez, y la otra escrita por Córdoba, en la que concurre el juez Marrero. He citado algunas veces, estoy citando en base a mi trabajo, todas estos pleitos, todas estas cuestiones legales, porque de algunas veces reafirmo, la posición es de que, el pleito de la lengua, pero el pleito de la lengua, como acabo de llegar, fueron diferentes posiciones, diferentes situaciones legales, unos conflictos enfrentándose a otros, unas leyes reafirmando las decisiones que había tomado en algún momento el gobierno, el sistema, y otras por otro lado retirándolo, y sobre todo unas situaciones particulares, unas luchas que tienen que ver con poder en la sociedad donde Nilita estaba. Bueno, por fin el caso el caso se lleva, y este sí voy a leer el último pleito, porque este es el pleito más importante. En este caso hay un comerciante, un abogado que representa a un comerciante, llevando la situación en la cual él va a necesita que se dilucida en corte su situación, dice, y este es el pleito final sobre el cual se decide Nilita intervenir. El cuarto pleito, 1963, procede cuando el fiscal del Tribunal de San Juan radicó acusación contra la corporación Eager Broadcasting Corporation. Alegaba la acusación que la referida corporación ilegal y criminalmente no radicó en la oficina del secretario de Hacienda el informe anual que elige la ley de corporaciones. El tribunal señala la fecha del 6 de julio de 1903 para ver el caso en su fondo. El abogado de la corporación radica un escrito donde solicitaba que el proceso se tramitara en inglés. Y esto es lo que trae entonces la decisión de Nilita, la decisión del Departamento de Justicia, porque a la luz de que él tenía como ciudadano estadounidense derecho a que también se tramitara su caso, pero que no se hiciera en español, que se hiciera en inglés.
El abogado de la corporación radica un escrito donde solicita que el proceso se tramitara en inglés porque él no tenía suficiente dominio del español. Apoya a su vez su decisión en la ley del idioma de 1902, que todavía estaba vigente, pese a que habían algunas decisiones, sobre todo en el departamento de instrucción, con respecto al idioma. En todos los tribunales de la isla y en todas las oficinas públicas se emplearían indistintamente el inglés y el español. Además, utilizaba una sentencia de 1956 que, según el abogado, afirmaba la existencia de dos idiomas oficiales. El juez Daniel López Preacher accedió a la petición, aunque consideró que el acceder a esto era lo mismo que casi una paralización en los procedimientos judiciales. Y yo creo, es uno de los puntos que Nilita defiende cuando lleva el caso. Nilita misma confiesa que el día que el idioma inglés fuese el idioma que se iba a llevar, en la cual se iban a dilucidar los casos en corte, pues la mayoría de los abogados quedarían sin trabajo, porque la verdad que en ese momento, pues la mayoría no sabían inglés. Y entonces Nilita dice, en parte he llevado el caso y defendido por esta situación. El juez accedió a la petición, aunque consideró, como le acabo de decir, que esto era lo mismo, casi una paralización de los procedimientos judiciales. El juez procedió a fijar la forma de tramitar el proceso, señalando que señalando la importancia que esto era para el caso en corte. El fiscal declaró que no estaba conforme con la resolución del tribunal y que se proponía llevar un certiorari al Tribunal Supremo, pero alega más. Alega que la orden iba contra los principios fundamentales que tiene cada ser humano para expresarse en su idioma y que no entendía cómo una minoría tenía que imponer su idioma extranjero a los puertorriqueños. Como ve, básicamente este era el conflicto. Este era el conflicto que venía llevándose a cabo desde 1903 y que tenía que ver con la relación de Puerto Rico y Estados Unidos. Básicamente, cómo el inglés, que venía a ser el idioma en Estados Unidos, podría convertirse en el idioma completo para la colonia. Y entonces, esta problemática era la que Nilita dice que lleva y comenta que la llevó por dos cosas. La lleva porque ella había venido defendiendo el español como el idioma oficial de Puerto Rico, aunque no se reconociera en momento dado que era el idioma oficial, pero ella entendía que era el idioma natural, la lengua vernácula del país, de la nación que era Puerto Rico. Ante esa situación, entonces, ellas dicen, me veo obligada a tomar la defensa. Pero había también otra cosa, que era lo que he señalado. Nadie quería tomar el caso porque había que hacer unas traducciones, había que entrar dentro de unas defensas que había que utilizar el idioma inglés para hacerlo. ¿Cómo Nilita lo hizo? Bueno, sencillamente Nilita había tenido, diferente a muchos abogados en el Departamento de Justicia, Nilita había tenido la preparación, porque recuerden que cuando ella sale de Puerto Rico y va a Cuba, luego va a Estados Unidos a vivir, y ahí están 3 a 4 años, porque su padre estaba interesado en que sus hijos mejoraran su idioma. Nilita regresa a los 15, después de 13, 14 años fuera,
partícipe del idioma, de leer, ¿verdad? Nilita, de hecho, cuando llega a Puerto Rico, Nilita sabía, a mi entender, por lo que hemos conversado, lo que se conversó y lo que dijo, mucho más de literatura norteamericana, literatura inglesa, que lo que sabía de literatura puertorriqueña. Y era porque, claro, estudió fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos, el idioma, y a ella le interesó muchísimo. Entonces toma el caso y ella también comenta que el caso fue interesante, muy interesante para ella por dos cosas. Tenía un tema que le interesaba, era el tema del español, que era el tema que ella reafirmaba, que había defendido, que era el tema de la patria a la cual ella se sentía ligada. Uno. Dos, defendía la posición de los abogados, porque como decía, el día que se declare el inglés, pues no hay nadie que haga defensa en las cortes, porque si el idioma va a ser el inglés y se va a imponer que la persona que venga de Estados Unidos va a decir, bueno, pues yo puedo utilizar un abogado que lleve el caso en inglés, pues los abogados aquí no van a tener trabajo. Y así lo comunica. Y tres, porque Nilita entiende que ese era un momento para ella entender más sobre los procesos de Puerto Rico, sobre la situación de Puerto Rico, acercarse a hacer la historia de Puerto Rico, porque cuando uno ve la historia, la sociología de Puerto Rico, porque cuando uno se acerca al texto, al documento, que tiene cerca de, digamos, 100 algo de páginas, Nilita no se limitó, como acabo de decir, a hacer un recuento de las leyes, que hay un recuento de las leyes. Yo solamente me he limitado a citar algunas, pero pueden ver el caso, y los que están interesados, como le he dicho, como le he comunicado al compañero, al profesor Almeida, ya está digitalizado el caso completo, que le puede hacer llegar a todo el que está interesado, le puede hacer llegar el caso, se digitalizó. Y entonces uno se da cuenta de que Nilita hace lo que ella lo que dice, ¿verdad? Además de hacer esa defensa a través de las leyes, a través del idioma, a través de la historia. Y ahí comenta los procesos en que fueron impuestos los idiomas, en que es la realidad puertorriqueña, pero hay un problema. Cuando ella lleva el caso, pues no hay mucha actitud de filmarlo, porque le dicen, pero esto no es un caso, esto es una historia, y ella dice, bueno, de eso es que se trata el caso. El caso se trata de la historia de Puerto Rico, de la intervención de una nación en otra nación, imponiendo un idioma, y de esos procesos es que ella hace la investigación completa. O sea, no es solamente de las leyes, sino que de la historia. Encuentra que alguna que otra vez no hay disponibilidad de ayudarla, y ella misma confiesa que ella es la que tuvo que hacer el caso completo. Ahora, una vez que el caso se lleva a corte, empieza entonces las deposiciones. Dice, la posición del fiscal era la verticalidad y la de hondo compromiso con su sentir puertorriqueño. Más aún, entendía que la posición del juez y del tribunal en ese momento ayudaba a destruir la personalidad de Puerto Rico, ya mermada por otros actos de igual índole. El 18 de enero de 1964, el secretario de Justicia y el procurador general acuden al Tribunal Supremo pidiendo la revocación del dictamen. En el informe que se rinde al Tribunal Supremo por parte del Procurador General, se hacen los siguientes señalamientos. Y estos señalamientos son la base
sobre la que Nilita hace su defensa. Que la ley de 1902 no otorgaba la misma categoría a las dos lenguas y que esto reflejaba la comparación del artículo 1 y el 5º. Que el verdadero propósito, como ya le había advertido anteriormente, como había dicho anteriormente, era lograr una armonía entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la nación en la cual estaba penetrando. Que el verdadero propósito era establecer un medio que permitiera al gobierno de Puerto Rico ejercer sus funciones durante la época de transición del proceso de dominación española a la de Estados Unidos. C, que la ley se había aprobado en un momento de crisis, es decir, el momento de transición. Que la mejor afirmación de que la lengua inglesa y el idioma español no tenían la misma categoría para el puertorriqueño residía en que esto sería ignorar la realidad social y cultural del pueblo de Puerto Rico, que es lo que Nilita enfatiza cuando dice que en su proceso de investigación acudió a la historia, acudió a la sociología y a la idiosincrasia del pueblo puertorriqueño. Que toda la legislación posterior a la ley de 1902 demostraba el empeño de que prevaleciera la lengua vernácula, es decir, el español. Ante estas contundentes argumentaciones contenidas por el procurador general, que era Nilita, la licenciada Nilita Vientos Gastón, el 30 de junio de 1965, el tribunal revocó por decisión unánime de sus 9 jueces el dictamen del juez López Pritchard, señalando lo siguiente: Luis Negrón López, que era el presidente. Fíjense que entonces Nilita confiesa que ella se quedó sorprendida. Ella sabía que había la posibilidad de que ella sí llevase a cabo el triunfo, o sea, que se consiguiera el Departamento de Justicia, que se lograra el triunfo, pero ella no esperaba tanto. Sin embargo, y no que todos los jueces pues apoyaran la decisión, y esto ya lo dice por el elemento muy importante, ¿verdad? Porque lo que dije ahorita, de que pues se veían afectados como clase, como la clase togada, porque en el momento en que ellos vieran que esta situación se diera, pues no iba a haber muchos abogados que pudieran defender la causa en inglés. Dice entonces Luis Negrón Fernández, que es el presidente, y firma. Y interesante es, al principio nadie quería firmarlo y nadie quería ayudar. Y Nilita lo confiesa, lo comenta. Luego entonces que vieron que la cosa iba viento en popa, o sea, que la cosa iba funcionando, entonces todo el mundo se hizo partícipe. Pero ella sí comenta, no, ahora no quiero que nadie firme, lo voy a firmar ella. Es un hecho, y esta es la decisión con respecto al que ella gana, que gana el Departamento de Justicia con respecto al pleito del idioma o al pleito de la lengua, que como quiero insistir, fueron toda una serie de casos, toda una serie de situaciones que se dieron desde 1903 con respecto a Puerto Rico y Estados Unidos, porque era para armonizar, ¿verdad? Armonizar las relaciones, y estas leyes son en función de esto. Es un hecho no sujeto a rectificaciones históricas que el vehículo de expresión, el idioma del pueblo puertorriqueño, es parte integral de nuestro origen y nuestra cultura hispánica. Ha sido y sigue siendo el español. Esa es la realidad que no puede ser cambiada por ninguna ley. Con esto entonces, pues se da por sentado que gana el pleito Nilita, gana el pleito el Departamento de Justicia a través de la defensa que hace Nilita del pleito.
Hay que añadir algo que añado posteriormente en los trabajos que hemos hecho sobre Nilita. Importante para estas decisiones, para estas posiciones de la licenciada Bientôt Gastón, fue la lectura que hace sobre Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, ¿verdad? Cucha Blanco. Y fueron decisivas porque Nilita, defensora del idioma, asumió muchas de sus posiciones con respecto a Frantz Fanon. Cuando Fanon afirmaba que en la medida en que un pueblo pierde su idioma, pierde su identidad de ser, que está muy ligado a identidad de ser, y en la medida en que un pueblo es penetrado por otro e impone su idioma, va imponiendo su forma, su idiosincrasia sobre ese pueblo intervenido. Y eso fue una y otra vez lo que Nilita afirmó con respecto a Fanon. Y entendemos entonces que fue decisivo esas lecturas de Fanon acerca de la intervención de los pueblos con respecto a las sociedades capitalistas sobre las sociedades colonizadas. Y para ella fue muy importante, fue decisivo. Ella comenta como este texto, del cual he sacado del cual he tomado para mi trabajo de investigación sobre el pleito de la lengua, le pidieron muchas veces aportación y entonces ella hace unos trabajos para Casa de las Américas, la revista Casa de las Américas en Cuba, y hace una síntesis, como tendría que ser, ¿verdad?, sobre este tipo de trabajo que es extenso, como le digo que es extenso, pero que de cierta manera su lectura te lleva a entender cuál es el caso, qué fue el debate, cuál fue la problemática, qué estaba envuelto en términos de la idiosincrasia, la forma de ser del pueblo puertorriqueño, y cómo el pueblo puertorriqueño, a la medida que afirmaba el español, afirmaba su forma de ser, afirmaba su idiosincrasia como puertorriqueño. Esas dos cosas estaban ligadas y Nilita lo entendió y lo defendió. Y defendía por eso también la cuestión de la independencia. Pero por otro lado, encontraba, o uno puede encontrar que habían como unos comentarios irónicos, pero esta mujer que defiende tanto el idioma, ¿verdad?, que defiende el español, por otro lado, Henry James tiene un libro excelentísimo sobre Henry James. De hecho, es el primer libro en español sobre Henry James. Hace lectura sobre Virginia Woolf y hace Emily Dickinson, era su poeta preferida. Y entonces Nilita, al contrario, abre el espacio a que la literatura es algo más amplio y que permite el conocimiento de diferentes sociedades y enriquece a la tuya. No es cerrarse, ¿verdad?, en un coto cerrado donde prevalece nada más que nuestra visión de mundo, sino que es un mundo más amplio y que es la literatura la que nos puede permitir que hagamos descubrimiento de lo que es el mundo. Este tema trae sobre otro tema muy interesante que ya conversaremos sobre ello, que es la cuestión de la nacionalidad, los puertorriqueñistas y los nacionalistas, y el tema del idioma y el tema de la literatura. Vamos a conversar en algún momento sobre él, pero en posteriores lecturas. Con respecto al tema de la lengua, yo creo que hemos hecho el resumen más completo acerca del tema. Son, como le acabo de decir, un documento extensísimo de cerca de 100 algo de páginas, que son leyes, ¿verdad?, del Departamento de Justicia, son leyes también o reglamentos
del Departamento de Instrucción Pública, que era como se llama en ese momento, y que unas tratan de conversar o armonizarse unas con otras, pero que algunas prevalecen sobre otras. Traté de hacer una síntesis, ¿verdad? Para que tengan una idea de lo que fue el pleito del idioma, el pleito de la lengua, que no fue un caso solo que Nilita llevó, sí, fue un pleito como resumen de diferentes situaciones particulares que ocurrieron de 1903. Y desde 1903 hubieron reglamentos, hubieron leyes impuestas, como acabo de decir, y no voy a repetir, que se llevaron a cabo dentro de la sociedad puertorriqueña, pero que la que le da unidad es la forma en que estaban los intelectuales reafirmando el ser puertorriqueño y reafirmando el idioma. Y se lleva a cabo entonces hasta al Tribunal Supremo. Eso es lo que le da, a mi parecer, la unidad a lo que es el pleito o los pleitos o los casos del idioma o de la lengua, el español. Y como el español queda establecido que vendría a ser el idioma utilizado en las escuelas. Lo que pasa es que cuando hago mi trabajo de investigación me doy cuenta de otra cosa, ¿verdad? Y es que posteriormente, ¿no? Aunque se dio por sentado que era el idioma, luego vinieron otros momentos en que vuelve y se trae el caso del idioma del español, por ejemplo, en el Fajar Zamora, en el 1972, pues en el 1986, perdón, la situación no se resolvió aquí, sino que hizo su aparición nuevamente en 1986. En este año, el vicepresidente del Senado, Peña Clos, no Zamora, presentó un proyecto de ley para establecer el español como idioma oficial de Puerto Rico y derogar una ley aprobada en 1902 que declaraba para el español y el inglés, que declaraba el español como idioma oficial de Puerto Rico. O sea, como ustedes ven, vuelve y se trae a la palestra la discusión sobre la cuestión del idioma, que yo creo que todavía de cierta manera está ahí como pendiente, ¿verdad? Porque muchas veces encontramos que cuál es el idioma, cuál debe ser el idioma utilizado en Puerto Rico, cuál es el idioma oficial, cuál no es el idioma y está el inglés y el español en igual, a la par en las áreas de enseñanza en Puerto Rico, ¿verdad? Así que verdaderamente no, Nilita decía, y creo que de cierta manera es verdad, tenía la razón, que hasta que no se dilucide, porque la situación está muy ligada a la cuestión política, hasta que no se decida pues esa situación, pues no se decidirá cuáles son los rumbos del español en Puerto Rico. Creo que hice la síntesis lo mejor posible para que pudieran entender, la verdad. Como le digo, está digitalizada, se la puedo hacer llegar en los momentos que le interese. No soy experto en la cuestión legal, así que traté de hacérsela lo más comprensible posible, porque algunas veces uno se pierde, ¿verdad?, dentro de todo este panorama legal y legislativo. Ahora, pues, si tienen preguntas al respecto, pues con mucho gusto podemos empezar sobre ello. ¿Dudas, preguntas? ¿Quieren que no hay preguntas, no hay dudas? Esa lucha del idioma, aunque ella pues fue, ¿verdad? Cuando uno lee de la vida de ella,
pues abocó por el idioma español, ¿verdad? Como nuestro idioma oficial. Ajá, Pero es una lucha que todavía la estamos siguiendo, ¿verdad? Pues, claro. todavía hay personas que quieren mirar para atrás lo que han logrado personas como ella, ¿verdad? Sí, 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 eso es lo mismo que acabo de decir. Fíjate que cuando señalo que aquí en 1986 todavía se trajo y se discutió el asunto, pero no solamente se discutió a nivel de cómo pueden hacerlo en instituciones como el Ateneo, el Instituto, sino que se discutió a nivel legislativo y se trajo como casos, ¿verdad? O sea que el asunto pues está todavía ahí en discusión, surge cada cierto momento, ¿verdad? El problema del inglés y el problema del español. Ahora, el caso, lo que llamaríamos el pleito como tal, como expliqué, o los casos, yo creo que sería más acertado decir los casos que el pleito, porque el pleito sería uno, son diferentes casos. Los casos del idioma vienen desde 1903, ¿verdad? Y es más significativo porque de cierta manera emplaza y ubica en un lugar cuando empieza la pelea. Y hay que llamarlo pelea porque no siempre se quedó en la publicación en el periódico, los comentarios en un boletín del Ateneo, sino como en el caso de los padres, en algunas veces entraron dentro de una fricción un poco movida, dadas las posiciones que tenían, ¿verdad? Cada uno de los padres, y entonces pues pasó de la comunicación en el boletín a la fricción movida al estilo puertorriqueño. También entonces está la legislativa, ¿verdad? La legislativa y la misma del Departamento de Justicia, donde Nilita dice, comenta, pues mira, en un momento dado nadie quería llevar el caso. O sea, todo el mundo tendía a pensar que esto es un embrollo. Y ella entendía y decía que era por el mismo inglés, porque como el caso se había que hacer redactar, había que redactar mociones en inglés, no es todos los no todos los abogados podían hacer ese tipo de trabajo por el mismo desconocimiento del idioma, porque ella misma señala, bueno, y el juez también, el que decide, ¿verdad? El del Supremo, decide, bueno, en un momento dado, en ese momento, quizás ahora no, pero en ese momento, si las defensas tenían que hacerse partiendo del inglés, pues se quedaba toda una clase sin trabajo, porque no sabía llevar el caso. Y ella misma comenta que sobre eso de hacer la historia, la sociología del pueblo puertorriqueño para luego ¿verdad? Escribirlo en inglés, escribirlo en español y demás, y que se ajustara a las leyes, a cada una de esas leyes, conllevaba un conocimiento del idioma, que entonces no había personas en el Departamento de Justicia que pudiera hacer ese trabajo. Y entonces es por eso que ella lo acepta. Y comenta, vuelvo y repito, que había gente que no, yo no voy a firmar eso, no voy. Ah, pero entonces cuando se aprueba, pues ahora todo el mundo quería firmar y ella dijo, no, nadie va a firmar excepto ella, que era quien había llevado el caso. Eh, Otra pregunta, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo un comentario, no sé, no tengo una pregunta, tengo un comentario que me surge de lo que estabas explicando. Y es que me, me agrada mucho, o sea, me tripea mucho, como decían los chamacos antes. Me agrada mucho escuchar el relato, pero particularmente los dos elementos siguientes. Uno, el argumento ese bien práctico
de que mira, si es solamente a través del inglés, pues, los trabajos se paralizan. Y por otro lado, la constatación antropológica o sociológica, ¿no? De que pues en Puerto Rico el vernáculo es tal, es el español. Este, porque como también señalaste ahorita, hace como 15 20 minutos atrás, un poco anticipando a asuntos que yo sé que luego tú comentarás sobre ellos. O sea, es porque, porque es o sea, porque son argumentos, la constatación sociológica y antropológica por un lado, y por otro lado, el criterio estrictamente práctico de que es que para que las cosas sean, para que las cosas funcionen, me parece que delata, pues, lo que tú comentabas de que Nilita no va a haber, o por lo menos lo que yo he visto, en lo poco que yo he leído de sus trabajos, no hay, digamos, una defensa del español de corte ni chauvinista, ni reduccionista o sea, ni a nivel de, o sea, que no hace del español un asunto de fetiche. No, O sea, no. es decir, es que pues histórica, sociológicamente hablando, pues, el español en Puerto Rico, pues, es el vernáculo y respectivamente todo lo demás. Entonces, que un poco, nada, lo menciono porque ahorita mencionaste el debate, digo, a veces decimos debate y abusamos de las palabras, pero digamos un poco el debate de el puertorriqueñismo de don Ricardo Alegría por un lado versus el llamado universalismo de Jaime Benítez por otro. Y que como tú muy bien sabes, en su momento hace ya varios años discutimos y conversamos entre nosotros y de nuestras conversaciones y una que otra lectura, pues llegó a salir un artículo, un breve artículo en claridad al respecto de cómo la posición de Nelita iba más allá, trascendía lo que ella entendía que era una especie de dicotomía innecesaria entre dos extremos que no tienen por qué no tocarse. Este, entonces nada, me pareció ingenioso este, que en esa defensa del idioma, y claro, este, o sea, nada, me pareció ingenioso eso, ¿no? Que es una defensa del uso del español basado pues, en constatación de realidades, digamos, no en meros fetiches ideológicos, por así decir. Este, Lo que, y también, claro, y con esto termino el comentario, y también, claro, es un signo de los tiempos también, porque, ¿verdad? La realidad está en un constante proceso de mutación, de mutación y de flujo, ¿no? Y de devenir. Y pues, como tú señalaste, como señaló en su comentario, Socorro. En un sentido, el asunto de la lengua o sea, no se ha resuelto en la medida en que, vamos, tal vez no tiene por qué resolverse. Una cosa es que se pueda resolver, entre comillas, digamos, desde el ámbito de lo jurídico, si es que se quisiera. Pero que también por los contextos cambian, porque yo recuerdo cuando en el 93 la ley número 1 bajo la nueva legislatura, en el primer cuatrenio de doctor Pedro Rosselló, esa ley 1 del 93 era declarando el inglés y el español de manera indistinta como, ¿ves? Como los dos idiomas oficiales. claro, Y yo claro. recuerdo que en ese contexto la defensa, o sea, la reacción en la defensa del español, este, iba por otra vía. O sea, estaba mucho más cargada ideológicamente y digo, igual su ataque, o sea, igual la defensa del otro, el proyecto de ley, pero Pero recuerden ese entonces que Arcadio Díaz Quiñones escribió un artículo para el periódico Diálogo de la universidad, que luego se recoge en su libro del 94, La memoria rota, que comenta sobre los debates pues, lingüísticos y demás. Y Arcadio decía algo a los asuntos, a los efectos de como que, pues, en última instancia, asuntos de identidad y asuntos de la lengua, en términos concretos y prácticos, no se legislan. O sea, no en el sentido de que literalmente no se puede legislar, porque se legislan continuamente, pero que pues, muchas veces la práctica, pues puede más que cualquier legislación y respectivamente de lo que diga. No, obviamente, no,
no por ello, no con ello quiero pormenorizar el impacto que sí puede tener el que se legisla al respecto, pero que nada, que es un poco, creo yo, rescatar esta cuestión de rescatar, no, de no asumir esta perspectiva, digamos, demasiado estrecha, un poco eh, fetichista del lenguaje, ¿no? Me parece que esa amplitud intelectual de Nilita, pues nada, la significo, me pareció bien interesante. Bueno, Perdón por divagar, como que me fui por la tangente. déjame señalar dos cosas. Con respecto al pleito y con respecto a la reacción de los abogados, ¿verdad? Que participaron. Como historiador, eh, yo afirmo, no es afirmación mía ni nueva, de que, ¿verdad? Cada hombre es hijo de su época y de unas situaciones muy particulares y reaccionan de una forma muy particular y es muy fácil para mí, qué sé yo, 20, 30 años, porque es tratar de entender esa situación, pero hay que hacerlo. Si yo, por ejemplo, para dar un ejemplo, yo trataría de escribir, que es mi especialidad, el Renacimiento. Yo trataría de, si escribo una novela sobre el Renacimiento, yo entiendo que es un intento, yo me puedo leer a los especialistas y demás, pero un intento del hombre del siglo XXI rehacer esa realidad, ¿verdad? Eso para explicar, por un lado, la reacción de afirmación de estos letrados e intelectuales, abogados, con respecto a esto, ¿verdad? Como también se puede explicar que en un momento dado los intelectuales, Guerra Mondragón, abogados, Lloren Torres, toman el idioma, la lengua, como la lanza, como punta de lanza para la defensa de la identidad, ¿verdad? Porque frente al arrollador empuje que traen los norteamericanos, ¿verdad? La nueva nación, pues ellos utilizan esto y lo entienden, se puede entender dentro de esa época y momento. Eso por un lado, ¿verdad? Mi posición como historiador. Por otro lado, con respecto a Nilita, Nilita entendía que el idioma no es como una cerca, ¿ves? Sino que muy al contrario, tú partes de lo inmediato para abrirte al espacio y aprender. Por eso ella decía, bueno, cuando ella aprende idiomas, tú aprendes tu idioma que te afirma. El idioma te afirma, te hace decir lo que eres y cómo eres. Eso es innegable. Pero entonces te abres al espacio, ¿verdad? A la generalidad del mundo, al conocimiento, para conocer, para evaluarte, para mejorarte. Y Nilita entonces decía, para eso son los idiomas, pero tú aprendes tu idioma general, luego puedes aprender el francés, cuantos idiomas, debidos y demás, y el inglés sobre todo con su importancia para la literatura, que a Nilita le encantó tanto, le gustó muchísimo, ¿verdad? Para todo ese tipo de cosas, el inglés se convierte en eso. O sea, el inglés no es esto que tú señalas, sino que el inglés es parte de conocer el universo, porque en ese sentido te conoces y te mejoras a ti mismo. Esa era la visión, o sea, no la visión avasallante de que te cierras y de que tienes que luchar, como se vio en algunos momentos, sino que, y aun cuando le criticaban, ella decía, no, mi escritor preferido es Henry James, porque lo prefiero como puedo, como cada quien elige, ¿verdad? Dentro del conocimiento de las culturas. Fíjate que una de las respuestas que le hace a Jaime Benítez era, pero estamos en nuestra cultura, es en la cultura occidental, o sea que tenemos que participar y ser parte de ella y no entender que hay una lucha. Eso es la posición que fue Nilita, porque te ayuda a mejorarte a ti, más que mejorarte, yo creo que no utilizaría ese término, sino que amplía a conocerte más.
a insertarte en el mundo en que tú vives. Eso era. Por ejemplo, en algún momento vamos a conversar sobre Emily Dickinson. Una mujer que yo mismo reconozco, ¿verdad? Que he leído cosas. Esa mujer es extraordinaria, extraordinaria. Una mujer que tuvo muchas lecturas y que viviendo en esa casa, ¿no? Haciendo su lectura y qué sé yo. Una mujer cuya obra poética uno se queda maravillado, ¿verdad? Y entonces, fíjate, pues, es para conocer el mundo. ¿Alguna otra pregunta, alguien que tenga sobre este tema? Sobre el otro tema, ya estamos terminando. Yo les voy a pedir, porque tiene que ver con el intelectual y el trabajo para que lo tengan. Es un trabajo que independientemente de que el tema del intelectual les interese o no, a mí me fascina. Pero independientemente de eso, el trabajo es un trabajo, es una lectura de cierta manera obligada para los puertorriqueños. Ese trabajo de research y de Celeste sobre Puerto Rico es una especie de inventario del Puerto Rico que ellos observan y que Nilita y que lo ven desde, y hay que reconocerlo, dos intelectuales de primera, historiadores, como fueron su esposa, Celeste, que fue secretaria de Educación, y su esposo, y hacen un inventario del Puerto Rico que ellos reconocen, que ellos conocen, que vive en ese momento. Así que es obligatorio conocer esa perspectiva. Nilita utiliza el trabajo de ellos para hacer una evaluación, para hacer unos comentarios acerca de dos cosas. La realidad del Puerto Rico que ellos observan, que ellos miran, el trasluz sobre el cual ven a ese Puerto Rico, que eso es uno. Y lo otro es la función de ellos como intelectuales, que ella entiende que lo están, ¿verdad? Y cómo, y cuáles son las, como funciones como intelectuales, cuáles es lo que ella espera que hagan sobre la realidad que observan. Es un trabajo muy interesante, como le acabo de decir, por las críticas que Nilita hace, que me parecen muy legítimas, acerca de la función del intelectual, acerca de lo que debe observar un intelectual. Porque un intelectual es una persona que tiene unas preparaciones académicas que no tiene el común general, que por ende está obligado a observar cosas que el común general de hombres no mira, o por lo menos eso es lo que espera la sociedad, ¿verdad? Y entonces Nilita hace hincapié en esas observaciones, en esa manera de ver y hacer esas observaciones, y termino de dos figuras muy importantes dentro del panorama intelectual puertorriqueño y la educación, porque Celeste fue secretaria de Instrucción Pública de nuestro país y trajo una serie de medidas sobre la educación, y eso es muy importante. Así que los invito a que hagan la lectura. Son dos reseñas que ella publica como... Que le vamos a enviar el próximo día. Sí, que las vamos a hacer llegar porque sí, son muy interesantes. Y son reseñas que ella publica, porque luego aparece en un texto, pero no es el texto lo que vamos a enviar. Lo que les vamos a hacer llegar es los comentarios que Nilita hace a partir de su publicación en el periódico En Puntos de Vista. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esa tarea de descubrir a Nilita, de saber más cosas de ella y de saber más de Puerto Rico y de saber de gente que estaba comprometida desde su perspectiva con Puerto Rico. Gracias un millón, ¿verdad? Gracias, se lo agradezco y le agradezco una vez más al compañero
Almeida la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema. Gracias entonces. Bueno, mi gente, cuídense mucho. Voy a parar la grabación aquí. Nos vemos el próximo miércoles nuevamente a las 7 de la noche vía Zoom. Así que, para efectos de la grabación, pues muchas gracias.